pandemia se conoció lo que es tener un sistema inmunocomprometido, lo que son esas palabras que no escuchábamos porque no las entendíamos Ujú. y estábamos en un proceso complicado que era una pandemia. Ahora estamos en la pandemia pero migratoria y se escucha mucho esa palabra que se dice, pero es que se ha violado el debido proceso. Dos palabras que no sabíamos que de pronto existían y que es un grupo de, podríamos decir, formalidades esenciales en el tema de la ley, pero ¿qué es exactamente, abogado, el debido proceso? Bueno, el debido proceso son una serie de derechos que la Corte ha reconocido que nosotros como individuos, no como ciudadanos, no como residentes o inmigrantes, pero como personas tenemos. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Y cuáles son esos derechos? Los derechos están específicamente detallados en las primeras 9, deberíamos decir 10 enmiendas, pero en las primeras 9 enmiendas. Dentro de ellos existe la sexta enmienda, que tiene una serie de derechos a personas que han sido arrestadas. Vamos a no decir a criminales, porque mucha gente dice, bueno, esos son los derechos de criminales. No, señores y señoras. Las Ajá. personas que han sido detenidas no son criminales en nuestro sistema. Un criminal es una persona que ha tenido todos esos derechos y que una corte con potestad ha determinado que esa persona es culpable de un crimen. Ese es un criminal. Pero cuando una persona es acusada, eh, ellos o nosotros, en este caso, nosotros tenemos una serie de derechos para podernos representar, para proteger en contra del sistema gubernamental. El sistema gubernamental es, en los ojos de aquellas personas que crearon la Constitución, un monstruo. ¿Por qué? Por el poder. Monstruo no lo estoy diciendo por feo ni nada, pero por el poder que tiene. Cuando una persona es arrestada por el gobierno federal o estatal, eh, que tiene tanto poder, ¿qué puede hacer para defenderse? Entonces, se crearon en la Constitución ciertos derechos que esas personas pensaban que eran necesarias para que personas que no hayan sido culpables de crimen se pudieran defender. Dentro de ellas está el derecho a ser, si uno es detenido, a tener el derecho de saber por qué me están deteniendo. Ujú. Tenemos el derecho de saber qué evidencia ustedes tienen en contra de mí, para yo saber si están creando esta evidencia y poder defenderme. El derecho a ser representado por un abogado. Porque las personas, muchas personas que no son abogados y que no tienen conocimiento en la ley, si son arrestadas, no saben qué es lo que tienen que hacer. Y entonces el derecho de tener un guía, un representante que sí lo sepa, es súper importante. Eso es uno de los derechos. El derecho a poder causar que testigos a nuestro lado puedan atestiguar. El derecho a poder cuestionar a personas que estén diciendo que nosotros somos culpables, que es el derecho a confrontación, el derecho a buscar evidencia. Todos esos son derechos que son súper importantes para podernos defender, seamos culpables o la razón por ellos es no seamos culpables. Por ejemplo, si nosotros estamos en uno de esos gobiernos que muchos de nosotros conocemos íntimamente y nos arrestan, bueno, nos podemos morir en la cárcel antes que nos den un juicio. Si nos dan un juicio en algunos de esos países, el juicio es bien rápido, no tenemos representantes, no sabemos hasta que estemos enfrente del tribunal qué es lo que son los cargos. Entonces, imagínense tratarse de defender, de proteger de un gobierno que tenga tantos poderes. Bueno, eso es lo que estamos hablando de esos derechos. Hay una cantidad más de esos derechos. Por ejemplo, la Constitución dice que si nosotros somos arrestados y nosotros tenemos el derecho a decirle al gobierno, prueben, prueben frente a un juez que no tiene participación, que no tiene alianza, muestren enfrente de un juez
¿Cuál es la razón legal por qué me detienen? Ujú. Eso es el derecho de lo que nosotros le llamamos habeas corpus, que es una palabra latina que dice, enséñenme el cuerpo es de la persona que está arrestada, enséñenle al público, al juez, que es el representante del público, y díganle entonces la persona o el grupo que lo está arrestando, usualmente el gobierno, cuáles son las razones legales por cuál esta persona está detenida. Y si el gobierno no lo puede hacer, entonces esa persona tiene el derecho constitucionalmente de estar libre. Entonces, ¿qué es lo que son esos derechos? Esos derechos son los derechos que nos dan a nosotros. Y esos son los derechos que nos permiten ser libres y tener libertad, aunque tenemos un gobierno muy, muy poderoso. Cuando esos derechos se nos quitan, entonces nosotros perdemos, aunque no lo perdemos personalmente, porque nadie ha venido a mi casa a arrestarme, perdemos nuestra libertad. Entonces nosotros tenemos que ser no solo conscientes de esos derechos, también tenemos que suplicar a nuestros representantes, tanto como el concejal hasta el presidente, de que esos derechos son tan importantes que nuestro soporte a estas personas depende en que nosotros sigamos teniendo esto. Recuérdense que no son derechos de criminales, son derechos de las personas que han caído en el sistema para poder tener por lo menos un salvavidas para defenderse. Y nosotros, por ejemplo, si somos arrestados, tenemos el derecho de mantener nuestro silencio. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos pueden forzar, que no nos pueden hacer dar testimonio en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere, si yo he cometido un crimen, que yo caiga en cárcel. No, pero porque cuando yo estoy en manos de un gobierno que tiene la habilidad de ponerme en esposas, de ponerme dentro de un vehículo que no tiene libertad y ponerme detrás de una reja y decirme, si tú no te confiesas, no te vamos a dar esto, no te vamos a dar aquello, no vas a ver esto, ¿quién no va a confesar de las cosas que no han hecho? Entonces, lo que estos derechos hacen es que causan al gobierno y a la policía, que todos son personas y situaciones muy honoradas, de que participen por las reglas que se le han puesto. Y si por esas reglas me encuentran culpable, entonces sí, yo soy un criminal. Claro, y eso lo vimos, Giovanni, que lo comentamos, que en el caso de, por eso es que traigo a colación, como dices tú, las palabras que no se conocían o no se mencionaban mucho antes, con el caso de este hombre salvadoreño, Kilmar Abrego, que a pesar de tener una orden judicial para que garantizaba su liberación, o sea que tenía la orden judicial, se lo llevaron deportado a El Salvador. Y él regresó porque obviamente tenía el derecho del debido proceso de tener un juicio justo y tener una representación legal. Y por eso estábamos hablando de eso. Pero prácticamente, y qué bueno que haya venido el abogado José Compagnoni, porque una de las cosas importantes, y lo estaba diciendo él y quiero reafirmarlo, para poder llegar a ser esta nación tan grande como es y tan poderosa como lo es porque ha existido diferentes tipos de leyes para poder llegar hasta esto. En 1776 fue cuando vino y fue la independencia de los Estados Unidos. 1787 se crea la Constitución. ¿Qué viene siendo la Constitución? La Constitución viene siendo el poder que tiene el gobierno, la parte de cómo va a estar estructurado, cómo va a ser ejecutado el gobierno. Pero en 1792, en los meses de finales de año, se veía que el gobierno era demasiadamente poderoso. Entonces no había cómo tú te pudieras defender. ¿Y qué pasa? Se crearon las primeras 10 enmiendas, correcto, que son la protección para las personas. Y el abogado lo está diciendo de una manera correcta. Protección no al criminal, sino a los seres humanos, claro, a nosotros, para que tengamos un debido proceso. Y eso yo creo que no es
del gobierno de ahora. Estamos hablando 1792, estamos hablando casi 250 años de que esto ha existido, y por esa razón es que la protección de las personas, qué incómodo es que nosotros nos demos cuenta en estos momentos, Wendy, y que estemos viviendo tan de cerca el arresto de una persona en el mes de junio, el 2 de junio. 2 de junio arrestado, y hoy estamos a el mes de agosto, estamos a 15 de agosto, y esta persona sigue bajo arresto y sin tener el gobierno la legalidad de decir yo tengo que tener una persona arrestada, y adicional a eso de tenerla arrestada, que no tenga acceso a poder tener una fianza, que no tenga acceso a poder estar esperando, y estar esperando a que se le encuentre. Vamos a poner un ejemplo, eres culpable, pero no se te ha demostrado. Por ejemplo, mucho está aquí el Abreu, tiene cargos hasta de tráfico humano. Correcto, pero ese, vamos a dejar ese caso para un lado, porque este caso tiene un caso criminal pendiente. Correcto. Pero en este caso de este muchacho que te estoy hablando, esta persona lo tomaron en custodia nada más por entrar a un lugar del gobierno, a una institución, a una oficina. Y que estaba trabajando a trabajar para ellos. Teniendo un permiso de trabajo hasta el año 2029, teniendo un proceso de asilo pendiente, teniendo una licencia de conducir correcta, válida, Social Security, pagando sus impuestos como es correcto. O sea, ¿cómo tú puedes decirme si en el año 1787 se formó esto de las enmiendas para prevenir un futuro problema como el que estamos viviendo con esta persona que está detenida? Bueno. Definitivamente, y eso es muy triste y muy frustrante para todos, para la familia, para el que está detenido, para el que lo está defendiendo, porque todo ese grupo está luchando para un mismo fin, para que tenga un debido proceso y que obviamente se defiendan y se le reconozcan sus derechos. Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar de un caso, Giovanni, que aunque creamos que todavía no se escuchan, es a donde yo veo que falta esta supervisión, porque